IDEP, conocimiento para la educación. Esta clave y la compañía de Carla es de lo más placentero para el suscrito, en particular porque nos conecta un interés, primero virtual, ahora presencial, sobre una relación que nos parece esencial, no solamente en nuestras vidas personales, sino en la vida institucional del IDEP. El IDEP, el Instituto de Investigación para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, el IDEP, algunos podrían considerar que es solamente un acontecimiento de saber, es un instituto dedicado a la investigación educativa que vincula esa investigación a la formación continua de maestros. Y puede ser entonces un instituto reconocido en el campo de producción del conocimiento. Pero ante todo, el IDEP marca una ruptura en nuestra ciudad y creo que en nuestro país. El IDEP marca una ruptura en particular porque es un hito de ciudad, o sea, es un hecho y un acontecimiento de ciudad que debe leerse desde la ciudad. O sea, no es gratuito que tengamos una institución y que esta institución esté vinculada no solamente al gobernante de turno, sino ante todo a la base de los maestros, a aquellos que habitan las escuelas, que hacen las escuelas, que le fijan el horizonte a las escuelas. En la trayectoria de los 20 años del IDEP, si algo marca su trayectoria, si algo tiene como sello personal del IDEP, ha sido precisamente generar reflexiones situadas para producir conocimiento, sin demeritar la discusión conceptual, aterrizarla en las prácticas, o sea, hacer permanentemente un estado del conocimiento, un estado del arte y paralelamente hacer un estado de las prácticas. Esa ligación no es usual en nuestro medio. Y entonces la clave nos invita a eso, escuela y ciudad. Y en particular quisiera señalar el verbo que lo antepone, el infinitivo. Esta clave habla del disponer. Y el disponer tiene muchas acepciones. En particular quisiera acentuar esa acepción en la cual se dice que es como provocar, es generar las condiciones, es pensar, es tener el paso atrás para pensar la acción posterior. Y el IDEP en particular, y esta clave, nos invita a una relación que es potente para repensar y para reinventar las formas de ser maestros y las formas de ser escuela. En los conversatorios anteriores, en los talleres se va a evidenciar y en los conversatorios que vienen posteriormente, seguramente la pregunta sobre el entusiasmo o el desencanto de la escuela, de la educación, están como un común denominador. Y sin embargo persistimos. Persistimos porque creemos que puede haber una nueva escuela, algunos dicen nueva escuela, a pesar de que otros digan que hay una mala educación. Pero persistimos en términos de la acción política que puede tener la escuela. Y eso plantea una tensión entre el adentro y el afuera. Cuando pensamos relación escuela-ciudad no es que miremos hacia afuera de la escuela, es que es constitutivo de la escuela el territorio. Como somos habitantes del territorio, los escolares, los padres de familia, los maestros. Nos acompaña Carla para colocarnos en otro ámbito, no es de esta ciudad, en un país, Ecuador, que usualmente pocos conocemos. O lo conocemos por la vía turística o lo conocemos por otros acontecimientos. Hoy nos va a presentar, Carla, una apuesta de Ecuador que suena muy interesante, básicamente para repensar lo que hacemos y básicamente para poner en evidencia lo que a veces nos pasa a nosotros, que pensamos acciones muy a corto plazo. Nos va a hablar Carla de un proyecto a largo plazo, un proyecto en sentido fuerte que conecta la política, la educación, el territorio, pensándolo a futuro, a muchas décadas, no pensándolo a la vuelta de la esquina como un plan de gobierno, y que en alguna medida nos pone en evidencia lo que alguna vez nos dijo Luis López de Mesa por allá en la década del 30, que no debiéramos pensar tanto en juguetería pedagógica, sino en acciones fuertes, que incidan efectivamente. Hay una relación interesante en el proyecto, y por eso hemos invitado a Carla, y es que usualmente cuando hablamos con los maestros, cuando hablamos del contexto de la escuela,
inclusive el mismo IDEP, se combina al campo educativo y ha sido un elemento sustancial en el trabajo que hemos venido haciendo, conectar el campo educativo con el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es un elemento central y es una mirada que tenemos que hacer no solamente para mejorar una acción curricular, sino para posicionar un discurso alternativo, de contrastación con aquellos que dirigen la ciencia y la tecnología, que a veces no necesariamente consultan al magisterio o a los investigadores en educación y pedagogía. Bueno, Carla, nosotros hemos hablado virtualmente, hemos intercambiado varios documentos y en particular hay unas preguntas que van a orientar este conversatorio. Una primera pregunta que va a estar como rondando y con la cual vamos a iniciar. Después de que la anuncie vamos a pasar a un video y después del video vamos a escuchar a Carla. La pregunta es, ¿cuál es el aporte del proyecto Yachay, se pronuncia así, Yachay, a la educación en Ecuador y en Latinoamérica? Pasamos al video. Un nuevo futuro espera. La primera ciudad planificada de Ecuador que impulsará el desarrollo económico del país con sus industrias del conocimiento. Yachay, ciudad del conocimiento. La ciudad del conocimiento Yachay se encuentra ubicada en Urcuquí, provincia de Imbabura. Está en la primera fase del proyecto de desarrollo regional con un área mayor a 4.200 hectáreas, que el gobierno de Ecuador lleva a cabo para crear un centro y motor de crecimiento regional para el futuro. Esta nueva ciudad del conocimiento está enfocada a las industrias de tecnologías de la información, biotecnología y de negocios que serán el futuro del Ecuador. El sector académico de Yachay abarcará una superficie total de 660 hectáreas y su población estimada es de aproximadamente 80.000 personas. La ciudad girará en torno a la Universidad de Yachay, con programas nuevos relacionados con tecnologías de la información y comunicación, ciencias de la vida, nanociencia, petroquímica, energía renovable. También tendrá un complejo de investigación y desarrollo del conocimiento y complejos de tecnologías de la información y de negocios, creando un sistema que combina industria, academia e instituciones de investigación. Además, los centros relacionados a la economía del conocimiento se trasladarán a Yachay con el fin de conectar los organismos administrativos con los distritos de negocios internacionales, para mejorar la sinergia entre los sectores público y privado. El nuevo centro urbano tendrá una zona comercial formada por instalaciones comerciales y residenciales de uso mixto, así como diversas instalaciones de cultura, turismo responsable y deportivas. También tendrá una variedad de opciones residenciales para los empleados de las industrias del conocimiento, que incluyen viviendas unifamiliares, multifamiliares e instalaciones residenciales de uso mixto, aportando un ambiente agradable y cómodo. A través del desarrollo de una red de información urbana y comunicaciones de alta tecnología, la ciudad del conocimiento Yachay se convertirá en una ciudad ubicua que produce constantemente nuevos negocios de la información y la cultura.
Estos sistemas de información se utilizarán en los nuevos modos de transporte como autobuses BRT, ciclovías y redes peatonales, creando un sistema de transporte público seguro que prioriza a los viandantes. La ciudad del conocimiento Yachay también ofrecerá diversas infraestructuras que no solo preservan la cultura tradicional y la historia, sino que atraerán el comercio y la inversión. La zona urbana como base del conocimiento de Yachay se desarrollará en 3 fases. La primera fase incluye el desarrollo de una ciudad universitaria y un complejo del conocimiento de investigación y desarrollo en torno a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental. La segunda fase incluye el desarrollo vial de entrada conectado a la Panamericana, el complejo industrial del conocimiento, distritos comerciales e internacionales de negocios, la reubicación de las instituciones, instalaciones residenciales, educativas, culturales, médicas y otras infraestructuras urbanas básicas. La fase final incluirá el desarrollo de instalaciones residenciales, comerciales y educativas conectadas a otras áreas en Urcuquí, que complementarán el sector del conocimiento de Yachay. Al completar el sector del conocimiento, se construirá un área de alta tecnología industrial, después otra de turismo responsable y una tercera de agricultura y biotecnología. La ciudad del conocimiento Yachay estará rodeada de un complejo de tecnología, empresas, finanzas, logística y turismo, y se convertirá en un nuevo núcleo de crecimiento en Ecuador, al atraer inversión extranjera y crear nuevos puestos de trabajo. Una ciudad asentada en industria del conocimiento, una urbe internacional de última generación, en base a las tecnologías de información, tecnologías de negocios y biotecnología, un centro neurálgico de los negocios y comercio internacional. Una ciudad de crecimiento verde que se fusiona con el entorno natural. Este es el futuro de la ciudad del conocimiento Yachay. El gran viaje al futuro comienza hoy en Yachay, ciudad del conocimiento. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria. ¿Cuál es el aporte entonces, Carla, del proyecto Yachay a la educación en Ecuador y Latinoamérica? Bueno, buenas tardes con todos. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto poder compartir este proyecto aquí con ustedes. Realmente es una iniciativa del Gobierno Nacional, una de las más importantes. Sin embargo, como lo ha dicho aquí mi colega, no es un proyecto de gobierno, es un proyecto pensado a largo plazo, donde la educación juega un rol fundamental. La educación está pensada justamente como el eje transformador social y productivo de nuestro país. En ese sentido, este proyecto no es un proyecto aislado, es un proyecto que está pensado en redes, es un proyecto que está pensado en generar lazos a nivel nacional e internacional, no solo con centros e instituciones de educación, sino también con la industria y con otros actores sociales que se han ido sumando desde ya a este proyecto. Nosotros inauguramos clases el 31 de marzo, hemos comenzado con una fase de nivelación para los estudiantes, que es parte de las transformaciones de la educación en nuestro país. Este proyecto es importante entenderlo dentro de un marco de transformaciones que no solo tiene que ver con la educación superior, sino con la educación inicial, media y básica.
hay un gran esfuerzo por dotar al país de talento humano y en ese sentido creo que las instituciones que trabajamos en el país estamos buscando caminos para generar fortalezas. Se ha hecho cambios no solo a nivel pedagógico, sino también a nivel de infraestructura, en capacitación de docentes, tanto de lo que es educación inicial como de lo que es educación, digamos, a nivel medio y básico, así como en educación superior. Esta estrategia ha estado también acompañada de otros elementos, como por ejemplo el otorgamiento de becas internacionales. Tenemos 8,000 becados en universidades de todo el mundo en este momento, y esa gente que se ha ido a estas becas no solo ha tenido la oportunidad, digamos, de tener educación de calidad y de excelencia, sino que han tenido algo que es muy importante, la generación de lazos, el compartir culturas, el poder establecer relaciones, digamos, con otras personas, con otros países y generar también desde esa, digamos, desde esa vivencia particular un aprendizaje diferente. En cuanto a tu pregunta en qué aporta al Ecuador, creo que aporta en una transformación, pero más allá de eso creo que aporta en un pensarnos como un país diferente, en un país con posibilidades de generar otras cosas. Hemos sido tradicionalmente un exportador, digamos, de materias primas y este proyecto lo que pretende justamente es darnos la posibilidad de generar otro tipo de servicios y de productos, ¿no? Servicios y productos creados a partir de la generación de conocimiento, de la generación de ciencia, de la generación de nuevas tecnologías. Y en ese sentido creo que aportamos no solo a Ecuador, sino a la región en la generación de posibilidades de crear conocimiento en conjunto. Yachay creo que es una invitación a todos los países para juntarse a este proyecto. Tenemos convenios con muchas universidades, no solo para generar investigación, sino también para movilidad de docentes y de estudiantes. Y creo que esa dinámica creo que es el mayor aporte de este proyecto, justamente poder generar esos lazos y creer que podemos, digamos, tener un futuro regional en conjunto, ¿no? Y no solo hablo de una región latinoamericana, sino un desarrollo regional que debe irse, digamos, expandiendo también a otras interlocuciones con otros países. Pensar una ciudad cuyo eje es la universidad plantea un reto para la escuela y la educación, para contemporaneizar esa escuela y esa educación. ¿Qué han avanzado en torno a eso? Bueno, creo que es importante repensar también la educación desde la óptica de ciudad y creo que ese es justamente uno de los aportes de este proyecto. Por un lado, Yachay no es una universidad nada más, es una ciudad en donde el centro, el eje está pensado como una universidad con otros actores. Todos los institutos públicos de investigación del país se mueven a Yachay a partir del 2017 y esto quiere decir, además de otras empresas y otros actores productivos, que se piense el entorno, el espacio, la ciudad como un lugar donde se dan prácticas creativas, ¿no? Como oportunidades también de pensar no solo la educación de una forma tradicional dentro del aula, sino de pensarla en otros espacios. Justamente la idea de que exista estos diferentes actores en un mismo lugar no es simplemente como entes aislados, sino como la oportunidad de que estos actores estén en contacto, de que haya dinámicas posibles entre estos actores y que la educación no solo sea en las aulas, sino que tengas oportunidades de generar espacios educativos en las calles, digamos, en los parques, en espacios públicos no tradicionales. En ese sentido, por ejemplo, la planificación de la ciudad está pensada para ser una ciudad caminable, una ciudad a escala humana, no una megaciudad, sino una ciudad que permita justamente la interrelación entre los actores, que los ciudadanos puedan interlocutar, que haya espacios para que esos ciudadanos se encuentren y que posibiliten diferentes encuentros diversos entre gente que está en diferentes, digamos, tanto investigadores como docentes,
pero gente que está en sus actividades cotidianas, en diferentes espacios y que pueden aportar a este proceso. Conversábamos previamente sobre la visión de lo público que tiene el proyecto Yachay, que significa conocimiento, ¿cierto?, en lengua indígena, y también el papel de los jóvenes en la construcción de ese proyecto de ciudad. O sea, encima la pregunta es, ¿cómo juega la participación del ciudadano en común en la construcción de la ciudad? O si eso está exclusivamente pensado para una élite del conocimiento. Bueno, no, yo creo que justamente Yachay se plantea como un proyecto integrador donde las diferentes participaciones son fundamentales. Desde el inicio este proyecto ha sido planificado, sin embargo es un proyecto en construcción y eso nos da la posibilidad justamente de que en ese camino vayamos interlocutando con diferentes actores. Como yo te comentaba, en este momento tenemos nuestros primeros estudiantes en Yachay y son nuestros primeros interlocutores, digamos, los primeros que van, digamos, que ya están viviendo ahí. Eso es algo, digamos, es un cambio radical en relación a la educación tradicional en el país. La mayoría de universidades no tienen residencias, entonces este es un proyecto diferente en ese sentido. Tenemos los estudiantes viviendo en el campus y al mismo tiempo ese vivenciar su cotidianidad también nos generan, digamos, inquietudes, ¿no? Son ellos los que están interlocutando, están haciendo interrogantes y también están direccionando hacia cómo debe crecer este proyecto. En cosas sencillas como sus necesidades en cuanto a diferentes tipos de infraestructura, de espacios. Inicialmente tenían dispuestas, por ejemplo, les voy a contar una anécdota, las aulas del campus patrimonial tiene espacios verdes muy amplios y muchos profesores ahora han decidido tener clases en estos espacios, digamos, verdes, y esto nos ha hecho nosotros como gestores y administradores de la ciudad pensar cómo generar más de ese tipo de espacios, ¿no? Cómo dar respuesta a estas necesidades de los jóvenes, y creo que esa posibilidad de interlocutar, de participar en esa toma de decisiones es fundamental. Pensando pues en las claves y retomando pues la dimensión del instituto, se estaría planteando con Yachay una relación diferente entre escuela, universidad, entre el vínculo del joven con la dimensión laboral o con el proyecto de vida. La clave se lee como disponer escuela y ciudad, los saberes para la vida. ¿Qué han avanzado en torno a esto? Bueno, dentro del proyecto de Yachay está planteado un sistema integral de educación que contempla desde la educación inicial, una unidad educativa que se llama del Milenio, un instituto superior tecnológico, y en ese sentido, digamos, toda la ciudad, digamos, de alguna manera está dispuesta o pensada para generar digamos, esta interrelación entre estos diferentes actores de la educación. Nosotros estamos trabajando con los diferentes entes de política pública para justamente trabajar en formas innovadoras de educación con la Escuela Educativa del Milenio. Si bien el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo gigantesco en generar estándares y mejorar todo el tema educativo, todo el tema curricular, pedagógico, nosotros estamos trabajando en un modelo de innovación que permita justamente tener, por ejemplo, mecanismos de aprestamiento a la ciencia, tener una escuela que también tenga justamente atención a toda la población que está en la mayoría de los casos no tiene acceso. Habíamos visto el ejemplo de alguno de los colegas, tenemos bastantes comunidades alrededor donde tenemos un alto índice de jóvenes adolescentes que dejaron la escuela cuando tenían 5 y 7 años y ahora tienen interés en volver a la escuela. Entonces buscamos generar espacios para dar apertura justamente a esas poblaciones. También en el tema de educación no formal, por ejemplo, buscar generar espacios para que podamos tener otro tipo de educación que no esté contemplado dentro de las instituciones tradicionales. Por la connotación de Ecuador y por una experiencia previa que tuve en Antioquia que vinculó la universidad con la
organización indígena de Antioquia, y se generó una propuesta de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en un reconocimiento de los saberes ancestrales de las comunidades, los sabios de las comunidades dialogando con los sabios de la universidad, con los académicos con doctorado. Mi pregunta en particular allí es, este reconocimiento, esta opción por el conocimiento, ¿qué cabida tienen los saberes ancestrales de las comunidades, en particular en Ecuador, que es muy, muy fuerte? Bueno, la política nacional dentro de justamente lo que es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene todo un departamento dedicado a lo que es el tema de política pública en saberes ancestrales y cómo incorporar este conocimiento no a las instituciones, sino como justamente generar espacios propios y que puedan dialogar con estas instituciones. En particular, nosotros como Yachay tenemos apertura a trabajar en este tema, hemos ya tenido un acercamiento con el CECIT en este sentido para incorporar, tener, digamos, dentro de nuestro currículum clases que permitan justamente y diálogos con otros saberes, tomando en cuenta justamente que nuestro país es muy diverso, tenemos una gran cantidad de etnias y queremos justamente incorporar a toda esta población dentro de este proyecto. Aunque definitivamente estamos muy apresurados y yo sé que hay una fugia digestiva de parte del auditorio, sabemos, tendremos ocasión de compartir contigo en el taller 5, pero en particular, mirando al contexto del proyecto Yachay, un instituto como el IDEP, o sea, un instituto pensado no para la investigación dura, investigación educativa y pedagógica, ¿tendría cabida en el proyecto Yachay? Bueno, nosotros estamos ya montando un pequeño instituto justamente para lo que es investigación en pedagogía e innovación para el tema de educación media. Es uno de los proyectos de Yachay. Si bien está enfocada bastante al tema de la ciencia, existe la apertura de parte de Yachay justamente para generar investigaciones en varios ámbitos, a pesar de que no es nuestro lineamiento o nuestro eje fundamental trabajar en esta área. En el Ecuador se están creando 4 universidades emblemáticas, la una es Yachay, la otra es IQIAM, la UniArtes y justamente una universidad de educación que contará con un instituto, digamos, mucho más grande para investigar sobre estos temas. Sin embargo, como les había dicho anteriormente, nosotros estamos trabajando articuladamente y en red con estas otras universidades, por lo que no estamos aislados, es decir, geográficamente no quiere decir que necesariamente un instituto de esta categoría se ubicaría dentro del polígono de la ciudad, pero sí trabajaremos con este instituto porque nos interesa desarrollar esta área justamente para las escuelas, colegios y otras instituciones que se asienten en el polígono. Bueno, ¿no? ¿Qué quisieras compartir ya de saludo de despedida con el auditorio? Bueno, invitarles a conocer el proyecto, creo que es un proyecto bastante valioso, sobre todo porque nos ha permitido repensar muchísimo el tema de educación y otros también las oportunidades que tenemos a nivel regional de articularnos. Pueden visitar nuestra página web y yo voy a estar aquí estos días, así que si quieren conversar conmigo, tienen inquietudes acerca del proyecto, pues con mucho gusto podemos conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.